Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, después de que el paralítico fuese sanado, se le presentaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos, indignados de que enseñaran al pueblo y anunciaran en Jesús la resurrección de los muertos. Los apresaron y los metieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde. Muchos de los que habían oído el discurso creyeron. Eran unos 5.000 hombres. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas, junto con el sumo sacerdote Anás y con Caifás y Alejandro y los demás que eran familia de sumos sacerdotes. Hicieron comparecer en medio de ellos a Pedro y a Juan y se pusieron a interrogarlos. ¿Con qué poder o en nombre de quién han hecho eso ustedes? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: Jefes del pueblo y ancianos, porque le hemos hecho un favor a un enfermo, nos interrogan ustedes hoy para averiguar qué poder ha curado a ese hombre. Quede bien claro a todos ustedes y a todo Israel que ha sido el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Por este nombre se presenta este sano ante ustedes. Él es la piedra que desecharon ustedes los arquitectos y que se ha convertido en piedra angular. No hay salvación en ningún otro, pues bajo el cielo no se ha dado a los hombres otro nombre por el que debamos salvarnos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Digan los que temen al Señor, eterna es su misericordia. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Este es el día que hizo el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Señor, danos la salvación. Señor, danos prosperidad. Bendito el que viene en nombre del Señor. Los bendecimos desde la casa del Señor. El Señor es Dios, Él nos ilumina. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Jesucristo es el mismo ayer y hoy. Aleluya, aleluya. Jesucristo es el mismo ayer y hoy, y por los siglos le cantaré. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Capítulo 21, versículo del 1 al 14, en este viernes, en la octava de Pascua. En aquel tiempo Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades, y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás apodado el mellizo, Natanael el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros 2 discípulos suyos. Simón Pedro les dice: me voy a pescar. Ellos contestan: vamos también nosotros contigo. Salieron y se embarcaron, y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice:
muchachos, ¿tienen pescado? Ellos contestaron, no. Él les dice, echen la red a la derecha de la barca y encontrarán. La echaron y no podían sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo a quien Jesús amaba le dice a Pedro, es el Señor. Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca, porque no distaba de tierra más de unos 200 codos, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice, traigan de los peces que acaban de coger. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153, y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice, vamos, almuercen. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle quién era, porque sabían que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios los bendiga, estamos en el acontecer de fe. Hace 8 días fue el Santo Via Crucis de la Pasión y Muerte, y hoy tenemos el testimonio, dice tercera vez, de la resurrección. Una cosa curiosa del texto de hoy es la figura de Pedro. Primeramente es el pescador y el sucesor, pero hoy ha vuelto a su rutina, a la faena de siempre, ser pescador normal. No es pescador de hombres, está en la tarea que él sabe hacer humanamente, pescar. Y digo humanamente porque ahí es donde está la diferencia cuando tenemos que unir lo humano y lo divino. En la rutina de la vida, él sabe pescar y luego va a entender cuál es la misión que tiene como discípulo del Señor. Miren ustedes que ya es el tema de la resurrección y sin embargo no tiene claro el discipulado. Nos pasa también a nosotros, que a veces vamos viviendo la vida espiritual, pero no tenemos claro cuál es nuestra tarea espiritual. Y es muy interesante porque el Señor va a través de este gesto, que ya es la resurrección, a mostrar una bitácora para enseñarle a Pedro y a los demás que tienen una misión que realizar. El Señor no está interesado en sentarse a comer, es una pedagogía para indicarles entonces el tema de la resurrección. Yo creo que a veces nos falta a nosotros lo mismo, pedagogía de la fe. Y lo veo tanto en los niños de catequesis que quieren, los catequistas que son tan generosas, y sin embargo falta el amor de las familias. Muchas catequesis son maravillosas, pero mientras la familia no haga el discipulado en familia, por más que tengamos catequistas excelentes, misas pedagógicas, todo lo que queramos, la experiencia de fe se vive en familia. Yo creo que aquí es donde está el punto clave de hoy, que los discípulos tendrán que entender lo que significa la fe viviendo también la comunidad. Felicito a las personas que pertenecen a comunidades, porque en la comunidad es donde uno experimenta al resucitado. Me parece chévere porque dice que estaban todos, ¿no? Mire, estaba juntos Simón Pedro, Tomás, apodado el mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros 2 discípulos. O sea, estaban en comunidad. Y la comunidad es la que hace ver la resurrección. Y en comunidad es que uno tiene que experimentar a un Jesús que nos invita a vivir la conversión. El acto de la fe no es un acto individual, es también un acto de comunidad. Y por eso los discípulos reciben vamos, almuercen. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían quién era el Señor. Entonces, en plural, la vida también necesita la palabra comunidad. Hoy que es viernes, vamos a dar gracias por la iglesia, demos gracias por el testimonio en comunidad y sigamos este camino del resucitado. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María la Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso.
Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida del mundo futuro. Amén. Digamos juntos, esta es nuestra fe, Esta es nuestra fe. esta es la fe de la Iglesia, Esta es la fe de la Iglesia. que hoy nos alegramos Que hoy nos alegramos de profesar de profesar en Cristo resucitado, en Cristo resucitado, Señor nuestro. Señor nuestro. Amén. Amén. Pueden sentarse, Dios bendiga. Este viernes entonces ya hay que también aprovechar momentos de comunidad. Los niños necesitan la familia para aprender la fe en familia, para dar testimonio del resucitado en familia.